Nos corresponde entonces hoy el capítulo 59 del libro de los Salmos. Voy a darle lectura. Lo voy a hacer en la nueva traducción viviente y ustedes me siguen en la versión que tengan ahí en sus manos. Capítulo 59 del libro de los Salmos. Rescátame de mis enemigos, oh Dios, protégeme de los que han venido a destruirme. Rescátame de estos criminales, sálvame de estos asesinos. Me han tendido una emboscada. Enemigos feroces están a la espera, Señor, aunque yo no pequé ni los he ofendido. No hice nada malo. Sin embargo, se preparan para atacarme. Despierta, mira lo que sucede y ayúdame, oh Señor, Dios de los ejércitos celestiales, el Dios de Israel. Despierta y castiga a esas naciones hostiles. No tengas misericordia de los traidores malvados. Salen de noche gruñendo como perros feroces mientras merodean por las calles. Escucha la basura que sale de sus bocas. Sus palabras cortan como espadas. Dicen con desdén, después de todo, ¿quién puede oírnos? Pero tú, Señor, te ríes de ellos. Te burlas de las naciones hostiles. Tú eres mi fuerza. Espero que me rescates porque tú, oh Dios, eres mi fortaleza. En su amor inagotable, mi Dios estará a mi lado y me dejará mirar triunfante a todos mis enemigos. No los mates porque mi pueblo pronto olvida esa clase de lecciones. Hazlos tambalear con tu poder y ponlos de rodillas. Oh Señor, escudo nuestro. Debido a las cosas pecaminosas que dicen y a la maldad que está en sus labios, haz que queden atrapados por su orgullo, por sus maldiciones y por sus mentiras. Destrúyelos en tu enojo. Arrásalos por completo. Entonces todo el mundo sabrá que Dios reina en Israel. Mis enemigos salen de noche gruñendo como perros feroces mientras merodean por las calles. Escarban en busca de comida, pero se van a dormir insatisfechos. En cuanto a mí, yo cantaré de tu poder. Cada mañana cantaré con alegría acerca de tu amor inagotable, pues tú has sido mi refugio, un lugar seguro cuando estoy angustiado. Oh fortaleza mía, a ti canto alabanzas, porque tú, oh Dios, eres mi refugio, el Dios que me demuestra amor inagotable. Te invito a que nos dispongamos en las manos del Señor para que Él sea hablándonos a cada uno a través de su palabra. Amado Dios y Padre, te damos gracias por tu inmenso amor para con nosotros. Gracias por tu bondad, gracias por tu palabra y por este tiempo que nos permites en esta noche para estudiarla. Te rogamos que tú hables a cada uno de nosotros a través de tu palabra, por la obra de tu Santo Espíritu, para que así seamos edificados, escuchemos tu voz y seamos alimentados a través de la palabra tuya. Te alabamos, oh Padre, exaltamos tu nombre y te damos muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, si miramos todo el capítulo, estos 17 versículos, pues hay algunas cosas interesantes para analizar desde la perspectiva general de este salmo. Empieza los primeros dos versículos usando unas expresiones clamando a Dios, dice, líbrame, ponme a salvo, otra vez líbrame y sálvame de hombres sanguinarios. Y termina en los últimos dos versículos diciendo, pero yo cantaré de tu poder, alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Y en los dos extremos, empezando con una súplica y terminando con una alabanza, pues está
la descripción un poco de lo que está pasando en el corazón del salmista. Usa también a lo largo de todo el salmo las tres expresiones básicas relacionadas con Dios: Adonai, Elohim y Jehová. Empezando con Elohim, versículo 59, versículo 1 del capítulo 59, oh Dios mío. Versículo 5, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel. Versículo 9, porque Dios es mi defensa. Versículo 10, el Dios de mi misericordia. Dios hará que vea en mis enemigos mi deseo. Versículo 13, sépase que Dios gobierna en Jacob. Versículo 17, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Y ahora con el nombre de Dios, con Jehová, pues lo primero, recordando que pudiéramos decir esa expresión de Elohim, hace referencia al Dios, al único Dios, al todopoderoso Dios. Y Jehová, pues que tiene que ver con el eterno, el que en esencia es Dios, que no tiene principio ni tiene fin, el gran yo soy. Versículo 3, oh Jehová, no por falta mía ni pecado mío, oh Jehová. Versículo 5, y tú Jehová, Dios de los ejércitos. Versículo 8, mas tú Jehová te reirás de ellos. Y la otra palabra está en el versículo 11, que en la Reina Valera 1960 está puesta como Jehová, pero realmente en el original y en todas las otras traducciones dice Señor, que es la expresión de Adonai, reconociendo a Dios como Señor. Para mí, pues en lo que puedo ver en esa visión general de este salmo, encuentro una relación cercana del salmista con Dios, en su expresión reconociendo a Dios, quien es Él, y reconociéndole los atributos, porque vemos a lo largo de los versículos varias expresiones reconociéndolo como refugio, cantaré de tu poder, dice en el versículo 16, hay unas expresiones que hablan de tu misericordia, que en otras traducciones, y lo pudieron ver mientras leía, habla es de el amor de Dios, el Dios que me demuestra amor inagotable. Y decía entonces que en medio de esta súplica, en medio de estas expresiones del salmista, deja ver una relación cercana con Dios. Empezamos hablando del marco del salmo. Y se encuentra, pues leyeron en el título quizás, al músico principal sobre no destruyas, Mictam de David, cuando Saúl ordenó que vigilaran la casa de David para matarlo. Eso está en el primer libro de Samuel, capítulo 19, versículos 11 y 12. En ese capítulo 19 se habla de los varios intentos que hace Saúl por acabar con la vida de David. Pero en esos versículos 11 y 12 hace referencia específicamente a lo que dice en el título del Salmo 59. Saúl envió luego mensajeros, dice el versículo 11 del capítulo 19 del primer libro de Samuel. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo, si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. En este momento, ¿qué era Saúl para David? Su suegro, ¿no? Su familia. Vemos ahí Mical. Mical es la esposa de David, la hija de Saúl. Y encontramos en los versículos anteriores que después de que David había enfrentado una
batalla en favor del pueblo de Israel. El celo de Saúl, quizás la envidia, provocó que él atentara contra la vida de David, le tirara una lanza, no precisamente para reconocerle su esfuerzo, sino más bien para acabar con la vida de David. Y en este momento de la historia, versículos 11 y 12, se nos cuenta que Saúl, el suegro de David, a quien David reconocía como el ungido de Jehová, por quien de alguna manera David había peleado, envía mensajeros, y de hecho su familia envía mensajeros a casa de David, dice inicialmente para que lo vigilasen y lo matasen. Podemos imaginarnos lo que pasa por la mente y el corazón de David en este momento. Su suegro, su familia, el rey de Israel, buscando a David para matarlo. Y a lo largo de este salmo, pues encontramos expresiones fuertes en relación con los enemigos de David. Pero lo primero que se nos viene a la mente cuando leemos esas expresiones es un enemigo de un filisteo, una nación por allá pagana, perversa, pero está haciendo referencia en comienzo a esos enemigos, a los que están atentando con la vida de él, que son sus propios coterráneos, su familia, la gente por la que él ha luchado. Y muy seguramente ese sentimiento maluco por el que estaba pasando David le lleva a plasmar en estas palabras, estas expresiones que denotan mucha tristeza y mucha aflicción. Y quiero invitarlos a que a lo largo del texto que vamos a repasar ahorita, tengan en su mente siempre ese cuadro, ese momento que inspiró a David a escribir estas líneas. Sentirse perseguido por su propio pueblo, asediado por su propio suegro, a causa de la envidia que él le tenía. Y usa en los primeros dos versículos realmente 4 expresiones, pero son 3 palabras distintas. El líbrame que aparece en la versión Reina Valera 1960 se repite. Dice, líbrame de mis enemigos, oh Dios mío. Ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame de hombres sanguinarios. Esa expresión de líbrame hace referencia como a arrebatar de las garras enemigas a una persona, como quitar del peligro, y eso es lo que él está pidiendo de parte de Dios, ser librado de sus enemigos. Ese ponme a salvo es poner en un lugar alto. Nuevamente, el líbrame dice, ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Y nuevamente, el líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame de hombres sanguinarios. Obviamente, esos enemigos que David está visualizando aquí es su propio pueblo. Esos que se levantan contra él son precisamente esos mensajeros que Saúl envió a acabar con su vida. Los que cometen iniquidad, precisamente quienes iban a cometer un asesinato, como vamos a ver más adelante, contra alguien que no tenía ninguna razón para ser matado, no había cometido ningún
pecado, ni había traicionado al rey, ni había hecho nada en contra de su nación, antes al contrario. Y él pide a Dios ser librado de esos que cometen iniquidad y ser salvado de esos hombres sanguinarios. Versículos 3 y 4. Porque he aquí están acechando mi vida. Se han juntado contra mí poderosos. No por falta mía ni pecado mío, oh Jehová. Sin delito mío corren y se aperciben. Despierta para venir a mi encuentro y mira. Esa sensación de sentirse perseguido sin justa causa es una sensación muy maluca. Yo no sé si alguna vez a alguno de ustedes le haya pasado algo así, pero se siente muy feo sentirse asediado, perseguido. No me ha tocado como a David, persiguiéndolo para matarlo, pero sí me he sentido en algunas ocasiones de mi vida de esta manera, sin tener por qué y ser asediado. Y más aún, David tiene en contra que quien está contra él, como él lo dice, lo menciona como poderosos, el rey, el principal de su pueblo, el ungido de Dios. Y hermanos, para lo que sigue, he estado pensando en todas estas palabras de este capítulo y pues casualmente en el tiempo reciente he estado escuchando de situaciones de, pues no propiamente enemistades, pero sí contrapunteos de hermanos en diferentes asambleas. Y el hecho de pensar que era gente del mismo pueblo la que va contra David, que aún sin tener una razón para eso, lo están buscando para matarlo. Creo que al final, cuando terminemos en los versículos 16 y 17, va a ser una voz de aliento para el que pueda estarse sintiendo así. Entender que los enemigos que está mencionando aquí David y de quienes él va a hacer peticiones específicas más adelante, forman parte de esta manera poética de David decirlo, porque realmente en el corazón de David no existía sed de venganza. Aunque vemos en muchos salmos pidiendo el mal para sus enemigos, pero él tuvo a sus enemigos frente a él y con la posibilidad de él mismo cobrar las deudas y no lo hizo. Entonces hay que entender que estas expresiones nacen del corazón y se plasman en una forma de poesía, en un cántico, pero realmente en el corazón de David, el ejecutar algo así, como vamos a verlo también ahorita más adelante, no estaba ni en su mente ni en su propio corazón. Pero sí es la manera de dejar salir la angustia de una situación de tanta aflicción. Sentirse perseguido por sus propios hermanos, por su propio pueblo. Y hermanos, siento que el enemigo hoy día está trabajando de esa misma manera entre nosotros. Buscando por situaciones que no tienen ninguna razón de ser, generar enemistad entre unos y otros. No a ese punto de buscar la vida del otro, pero en el sentido figurado
con cosas malucas entre los mismos hermanos. Y encontramos en David, en cada momento, sus expresiones reconociendo en Dios, su Dios, versículo 5, y tú, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel. Él reconoce en Dios, el Supremo, el Todopoderoso, el Soberano. Dice, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. Quiero insistir que esta es una manera dentro del cántico, una manera poética de decirlo, porque cuando le dice a Dios, despiértate para castigar, no creo que él esté pensando que Dios está dormido. De hecho, en el Salmo 91 dice, no se dormirá el 91 o el 121, el que guarda a Israel. Pero en este momento lo que él está tratando de exponer con su poesía, con su cántico, es como un llamado a la acción, a Dios. En medio de su súplica, en medio de su aflicción, en medio de su dolor, en medio de su tristeza, quizás de ver que él era un guerrero útil para su pueblo, para el rey, y el rey no lo veía así, sino lo estaba viendo como piedra de tropiezo y quería matarlo. Y David aquí está pidiendo el castigo para todos los que se rebelan, dice, con iniquidad. Versículos 6 y 7. Volverán a la tarde, ladrarán como perros y rodearán la ciudad. He aquí, proferirán con su boca. Espadas hay en sus labios, porque dicen, ¿quién oye? Esa expresión ahí de los perros quizás en nuestro tiempo nos quede un poco difícil entenderla, porque hoy día los perros forman parte de las familias. Pero en aquel tiempo, esos perros que están descritos aquí son como salvajes, y en el tiempo en el que fue escrito el Salmo, los perros eran vistos de otra manera muy distinta a como los vemos nosotros hoy día. Y está mostrado aquí quizás como animales equivalentes, no sé, a una hiena, a un tigre, a uno de esos tipos de animales. Y está mencionando a esos enemigos, insisto, que son su propio pueblo, que son sus propios amigos, que es su propia familia. Dice, volverán a la tarde, ladrarán como perros y rodearán la ciudad. He aquí proferirán con su boca. Espadas hay en sus labios. No sé si recuerdan el versículo 7 que, como lo leí en la Nueva Traducción Viviente, dice, escucha la basura que sale de sus bocas. Sus palabras cortan como espada. Y hermanos, esto me hizo pensar en muchas de las cosas que pasan entre nosotros hoy día. He mencionado en reuniones de oración para orar por asambleas que tristemente están siendo atacadas por el enemigo. En algunos de esos casos, por cosas que tienen que ver con el orgullo, con el ego. Y en muchos de esos otros casos, porque somos ligeros de palabra. Somos fáciles de soltar la lengua. Y esta expresión, espadas hay en sus labios, me parece que
es bastante fuerte, pero también bastante diciente de muchas de las cosas que pasan entre nosotros y muchas formas en las que nosotros mismos somos utilizados por el enemigo para hacer daño. Usar nuestras palabras para herir a otra persona, como una espada para atacarle, para hacerle daño, es algo que muy frecuentemente hacemos y que muy poco medimos. Medir nuestras palabras. Y en varios de los salmos que ya hemos estudiado hasta hoy, está mencionado este tipo de actitud en la que se murmura, en la que se dicen cosas que no son, en las que se usa la lengua como una espada para hacer daño. Y es probable que alguno de ustedes esté pensando, uy, vea, esto le cayó, pero como pedrada de ojo tuerto al hermano X. Hermanos, creo que todos somos susceptibles a tener este problema de usar nuestra lengua, nuestra boca, nuestros labios como una espada para hacer daño, para cortar a mi hermano. ¿Por qué no usarla para bendición, como nos lo enseña la palabra? ¿Por qué no usar nuestras palabras para animar, para consolar? Y lo que dice el salmista aquí, al final, porque dicen, ¿quién oye? O sea, a veces creemos que soltamos la lengua y que no pasa nada porque nadie le presta atención a eso. Pero estos enemigos de David estaban usando de esta manera su lengua para hacer daño, como una espada. Y en esta condición, delante de Dios los pone el salmista. Mas tú, Jehová, te reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones. Es una expresión que usa, insisto nuevamente en eso, poéticamente David en su cántico para hacer el contraste entre la persona que está haciendo el mal, el enemigo que se deja usar como instrumento para hacer daño, y Dios, que es todopoderoso, que es soberano, que tiene el control de todo. Tristemente, el daño se hace entre nosotros. Dios tiene el control, pero qué tristeza nosotros ser utilizados como instrumentos para hacer el mal. Mas tú, Jehová, te reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones. Y nuevamente el salmista reconociendo en Dios el poder. A causa del poder del enemigo, esperaré en ti. Él sabe, David reconoce quién es su enemigo. De hecho, tuvo que salir huyendo, ayudado por su esposa, que puso un matacho ahí en la cama donde él estaba, y él se voló por una ventana. Pero David reconocía, de hecho, como valiente que era, que la mejor manera de hacerle frente a la situación era huyendo, porque reconocía el poder que había en el enemigo que estaba queriendo atentar contra su vida. Y dice, a causa del poder del enemigo, esperaré en ti. Y sé que algunos otros hermanos en estudios anteriores lo han dicho, pero ¿de qué tamaño es su problema? ¿De qué tamaño es su dificultad? ¿De qué tamaño es su aflicción? Entre más grande, escuche lo que el salmista le está aconsejando. A causa del poder del enemigo, esperaré en ti. Entre más grande sea ese enemigo, esa aflicción, ese problema, esa situación que está viviendo, eso debe
llevarnos a confiar más en Dios, porque sabemos que nuestro Dios, como lo reconoce a través de todo el Salmo David, es todopoderoso, es el Dios eterno, es el Señor, el Dios de los ejércitos. Y precisamente cuando veamos el poder de ese enemigo asediándonos, eso debe estimularnos, debe motivarnos a esperar en el Señor. Y la razón, porque Dios es mi defensa, dice David. ¿Nos sentimos seguros en el Señor? Probable que usted allá en su casa esté diciendo amén. Pero, ¿de verdad se siente usted seguro en el Señor? Con esa certeza, como lo dice David, a causa del poder del enemigo esperaré en ti. ¿Puede usted decir, porque Dios es mi defensa? Ojalá que así sea. Porque realmente nuestro Dios es el Dios todopoderoso. El Dios de mi misericordia irá delante de mí. Dios hará que vea en mis enemigos mi deseo. Dice en la Nueva Traducción Viviente, en su amor inagotable, mi Dios estará a mi lado y me dejará mirar triunfante a todos mis enemigos. Qué privilegio tan grande. Saber que además de que Dios es todopoderoso, soberano, nos ama con amor inagotable. Eso quiere decir con amor que no se agota, que no se extingue. Dice aquí en el texto que está en la diapositiva, el Dios de mi misericordia irá delante de mí. Más atrás leíamos que es mi defensa. Y termina el versículo 10 diciendo, y me dejará mirar triunfante a todos mis enemigos. Hermanos, qué precioso que aún en esos momentos difíciles, complicados, cuando el enemigo utiliza a nuestros propios hermanos, a nuestra propia familia, a los que debieran ser de ánimo, de soporte, de sustento para nosotros, que el enemigo los utiliza para atacarnos, que podamos nosotros estar seguros en el amor inagotable de Dios, seguros en que Dios es nuestra defensa, es nuestro escudo, que Él es nuestro refugio, el que nos pone a salvo en ese lugar alto donde no vamos a ser tocados de ninguna manera. El versículo 11, aquí pareciera existir algún tipo de contradicción porque David está pidiendo en el versículo 5, despierta y castiga a esas naciones hostiles, no tengas misericordia de los traidores malvados. Y aquí dice, no los mates para que mi pueblo no olvide. Dispérsalos con tu poder y abátelos, oh Jehová, escudo nuestro. Por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia y por la maldición y mentira que profieren. El pecado de su boca me llama la atención en esta porción. Hermanos, hay hoy día tanto daño que se está haciendo por cosas mal dichas,
por expresiones que no corresponden, murmuraciones, comentarios. Y qué triste tener que someternos nosotros a la estricta disciplina de Dios por no tener prudencia con nuestras palabras. Y hermanos, creo que el llamado a partir de este texto es tener cuidado por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia y por la maldición y la mentira que profiere. Sin embargo, para el salmista y para nosotros mismos, ya poniéndonos en el lado de la víctima, el Señor es nuestro escudo. No tiene que ver con nosotros, con nuestra capacidad de poder decir las cosas o con nuestra capacidad de resolver situaciones, sino tiene que ver con que Dios es nuestro escudo. Y hermanos, algunos hermanos, no solamente aquí, sino en muchos lugares, están siendo atacados en su ministerio por otros mismos hermanos de la misma congregación. Pero qué bueno que el que es víctima de esos ataques pueda dejar eso en las manos del Señor. Puede entender que es Dios el escudo. Muchas veces tratamos de resolver las cosas nosotros mismos, con nuestra capacidad de hablar, con nuestra propia sabiduría, y se nos olvida que el escudo nuestro es el Señor. Que a quien se deja utilizar por el enemigo para hacer daño, Dios se encarga de él. Pero hermanos, animémonos cada uno en entender que el Señor es nuestro escudo, es el que va adelante de nosotros. Es el que nos ama con un amor inagotable. Es el que cuida de cada uno de nosotros. Versículo 13, nuevamente. Acábalos con furor, dice David. Acábalos para que no sean. Y sépase que Dios gobierna en Jacob hasta los fines de la tierra. Noten, hermanos, que aquí él no está diciendo, acábelos porque es que me están haciendo mucho daño y yo estoy muy triste. Acábelos porque es que yo quiero verlos, que ellos sean puestos en la disciplina más drástica porque es que se han portado muy mal. La expresión de David es, y sépase que Dios gobierna en Jacob hasta los fines de la tierra. Que el nombre del Señor sea exaltado a través de los enemigos que no prosperan en su intención de hacer daño. El nombre del Señor es exaltado. A través de esas situaciones adversas, el deseo de David es que todo el mundo sepa que quien gobierna, que quien tiene el control, que quien es soberano, es Dios. Y que gobierna, dice, hasta los fines de la tierra. Versículos 14 y 15. Vuelvan pues a la tarde y ladren como perros. Y notaron ahí una similitud entre el versículo 6 y el versículo 14. Y rodeen la ciudad. Anden ellos errantes para hallar qué comer. Y si no se sacian, pasen la noche quejándose. La expresión de David y su
deseo para sus enemigos y también como la antesala a estos dos versículos que siguen, que tienen mucho que aprender. Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. ¿Cuál es nuestra actitud en medio de la adversidad? Claro, humanamente, nuestras emociones son alteradas, tocadas a través de una decepción, a través de ver alguna cosa que pasa, y más si es de alguien cercano en contra de nosotros. Pero hermanos, la enseñanza aquí en estos dos versículos es que el Señor nos ayude a, en medio de esas circunstancias, poder cantar del poder de Dios. Que no nos fijemos en lo que dijo el hermano, lo que dijo la hermana, lo que hizo el hermano, lo que hizo la hermana, lo que dejó de hacer el uno, lo que dejó de hacer el otro. Si estamos en una actividad en el ministerio, sirviendo al Señor de alguna manera y recibimos algún tipo de ataque, dejémosle eso al Señor como vimos que lo hizo el salmista. Sí, él le pidió al Señor de unas formas drásticas. Recomendaría no ir a pedir que se muera el hermano o que le dé una enfermedad grave para que aprenda que eso no se hace. Preferiblemente no. Pero lo que quiero decir es, dejemos eso en las manos del Señor. Y nosotros, como dice el salmista, pero yo cantaré de tu poder. A veces somos muy dados a dejarnos alterar por lo que otro hace o deja de hacer. Y a afligirnos y a perder el entusiasmo y a desmotivarnos y a decir, mejor no hago nada porque es que esos hermanos ni hacen ni dejan hacer. Es que el hermano allá, yo tanto que me fregué haciendo esto y aquello, el hermano dijo que, que si sería que eso no se hubiera podido haber hecho de otra manera y más bonito. Pero cada quien que se deja usar de una u otra manera como instrumento del enemigo para hacer daño, yo no estoy diciendo que toda crítica sea que alguien se dejó usar como instrumento de Satanás para hacer daño. Cada quien sabrá cómo juzga cada situación delante del Señor. A veces un consejo, una recomendación es necesario, pero pues ya no entraría en esos detalles porque requeriría hacer una lista de ejemplos aquí que se nos va el resto de la noche. Pero sí, hay muchas ocasiones en las que nos sentimos aludidos y más que aludidos, atacados de alguna manera. El consejo a través de la experiencia del salmista es, pero yo cantaré de tu poder. Regocijémonos en el Señor, reconozcámosle a Él su poder. Dice, y alabaré de mañana tu misericordia. Leo el versículo 16 en la Nueva Traducción Viviente. En cuanto a mí, yo cantaré de tu poder. Cada mañana cantaré con alegría acerca de tu amor inagotable. Esa misericordia de la que se habla en esta traducción tiene que ver con el amor inagotable de Dios. Me gusta esa expresión de esta traducción. Cada mañana cantaré con alegría acerca de tu amor inagotable. ¿Cantamos con alegría acerca del amor inagotable de Dios? ¿O esa alegría se nos enturbia por cualquier circunstancia? Porque el hermano no me dio la mano, o sentí que me dio la mano de mala gana, o porque el hermano no me miró, porque el hermano dijo algo o dejó de decir. Alabaré de mañana tu misericordia. Y la razón, porque ha sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Yo creo que, y no creo, estoy seguro que todos aquí podemos contar experiencias donde el Señor ha sido amparo nuestro y refugio en el día de la angustia. Porque es una realidad en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Y sigue diciendo el salmista, fortaleza mía, a ti cantaré.
porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Termina el versículo 17, diciendo en la Nueva Traducción Viviente, porque tú, oh Dios, eres mi refugio, el Dios que me demuestra amor inagotable. Testificamos de ese Dios del que nos está hablando el salmista aquí. ¿Puede usted decir, hermano, hermana, como David, que Dios le demuestra a usted cada día su amor inagotable? Creo que todos lo podemos decir. Y si no, somos unos malagradecidos cuando no contamos todas las bendiciones que recibimos de Dios, todo lo que a diario Él nos da, muestra de su amor inagotable para cada uno de nosotros. Y eso debe motivarnos, movernos a cantarle a Dios. Y específicamente no cantar canciones, recordemos que esto es poesía y entonces es una forma de decir, me siento agradecido con Dios, exalto su nombre, le reconozco su poder a través de una oración, no necesariamente a través de un cántico, a través de una expresión desde lo profundo de mi corazón, reconociéndole a Dios todo eso que está mencionado aquí, el poder de Dios, su amor inagotable, que ha sido amparo nuestro, refugio, fortaleza, que es nuestro Dios, que podemos llamarle nuestro Padre, que es nuestro refugio y que es el Dios de nuestra misericordia o el Dios que nos demuestra su inmenso amor. Hermanos, que el Señor nos ayude a que en los momentos difíciles, en los momentos de aflicción, en los momentos en los que somos atacados por el enemigo, podamos cantar del poder de Dios. Podamos dejar de ver la adversidad como el problema y así como lo decía el salmista, cuanto más grande es el problema o de acuerdo al tamaño del problema, mi confianza está puesta en Dios. Que esa sea nuestra forma de ver la vida a partir de lo que nos enseña este Salmo 59. Por eso puse el título A ti cantaré. Me llamó la atención especialmente la forma en la que termina ese salmo. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Amado Dios y Padre, te damos gracias, porque tú eres nuestro Dios, eres nuestro escudo, eres nuestra defensa, eres nuestro refugio. Y así como el salmista en medio de su aflicción, viéndose asediado, perseguido, que atentaban contra su vida, podía decir de esta manera, en cuanto a mí, yo cantaré al Señor. Que podamos cada día nosotros expresar nuestras alabanzas a ti, nuestra gratitud a ti, por todo lo que tú eres para nosotros, por todo lo que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida que te agrade a ti. Líbranos de ser instrumentos del enemigo para hacer daño. Y cuando somos asediados, atacados a través de las diversas circunstancias que el enemigo usa para hacer decaer nuestro ánimo, que podamos estar firmes y podamos, como el salmista, decir, cantaré al Señor, porque ha sido mi refugio, porque ha sido mi amparo, porque es mi Dios y porque tú eres nuestro Padre, Señor, y podemos acudir a ti y echar sobre ti toda nuestra ansiedad, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros. Te alabamos, oh Padre, y te damos muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermano. Gracias. Gracias, hermanito. Dios les bendiga, muchas gracias. Hermanos, Dios Te bendiga. bendiga.